Bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Que Dios le bendiga. Es un placer el poder estar con ustedes. No quería dejar pasar esta noche sin tener nuestro devocional. Teníamos una reunión ahorita tanto de mujeres como de varones y gracias a Dios ya culminamos. Pero quiero, la verdad, pues llevarte a la escritura en esta noche. Sabe, mucha gente me ha dicho, pastor, la verdad estoy asustado, estoy asustada por lo que está pasando en el mundo. Ha aumentado la violencia, asesinatos, secuestros, robos, infinidad de cosas que se están viendo. La gente del mundo, hermanos, les puede parecer terrorífico lo que está sucediendo. Pero para los cristianos, déjeme decir algo, esto no debería sorprendernos, puesto que está escrito en la Biblia. Pero por la falta precisamente de lectura y el poco interés hacia las cosas de Dios, las cuales deberíamos estar compartiendo, nos paralizamos cuando esto ya lo debería usted saber. Esto tiene que suceder. Esta noche meditaremos en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y nuestro devocional, para terminar este fin de semana, se titula Si leyeras tu Biblia, estuvieras convencido de lo que está pasando en la actualidad. Mire, la preocupación aquí del apóstol Pablo es que la gente no fuera movida de su manera de pensar acerca de la venida del Señor. Cuando les predicó en persona, Pablo instruyó a los tesalonicenses en referencia con el día del Señor, basándose en el Antiguo Testamento, obviamente. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo les enseñó que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Por favor, observemos lo que Pablo nos muestra en esta carta. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice Pablo en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjese lo que dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta, como si fuera mía, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Su enseñanza hizo surgir una pregunta en la mente de sus lectores aquí, hermanos. Y precisamente es interesante, algunos de ellos debe haberlos parecido que el día del Señor ya había venido. Después de todas las persecuciones que vivían, que estaban sufriendo en ese tiempo, se parecían a lo que los profetas habían predicho cuando escribieron acerca de las grandes calamidades que esperaban a los hijos de Dios y al mundo en el día del Señor. Fíjese, mis amados hermanos, esto no es nada comparado, créanme lo que vemos en la actualidad, con lo que vendrá más adelante. Pero gracias a Dios, que algo en lo cual estamos convencidos que su iglesia no va a padecer nada. Por eso, no debe sorprenderte lo que miras en la actualidad en el mundo, pues lo que viene, eso sí estará muy horrible. Y de verdad, yo te animo a que leas tu Biblia y te des cuenta de todas las cosas que Dios nos va a librar en su venida. El mensaje equivocado, fíjese, de todas estas voces en Tesalónica que enseñaban que el día del Señor ya había llegado y que los tesalonicenses ya estaban pasando por él. Pero si esto fuera cierto, los creyentes se preguntaban, ¿cómo podía decir Pablo que el regreso del Señor iba a preceder al día del Señor? ¿Y qué había de la promesa de que ellos no iban a ver la ira de Dios? Bueno, esta gente se había introducido, estaba diciendo todo lo contrario. Pablo tiene que confirmarlos. Y hay ciertos eventos que tienen que cumplirse, que hoy en día los estamos viendo cómo estos se están llevando a cabo. Y créame, lo digo con mucha tristeza, pero muchos cristianos tienen temor de todo esto cuando en verdad no deberían de temor, deberían de tener temor. Deben de estar convencidos a dónde van y que el día del Señor está cerca. Por todo lo que el Señor ha dicho que es un cumplimiento, la verdad, inevitable. Versículo 3, por favor. Pablo aquí les hace esta exhortación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Déjeme decirle esto, mucha gente piensa que la apostasía es a futuro. Fíjese que no. Esto se dio también en la pandemia. Salió a relucir realmente dónde estaba el corazón de mucha gente. Y mucha gente hoy en día no sigue al Señor. Apostató de su fe. Se fue completamente al mundo. Otros se perdieron.
porque realmente no estaban en el Señor. Una vez más, fíjese aquí, Pablo definió el asunto, identificó el origen de la falsa doctrina. Aquí procedió a advertir a sus lectores para que no se dejaran engañar por ninguna persona que les diera falsa información. El apóstol Pablo, fíjese que se refiere a 3 acontecimientos que deben ocurrir antes que lleven a cabo los juicios del Señor. Son la apostasía, ¿sí? El segundo, la manifestación del hombre de pecado, que ese es el anticristo, pero gracias a Dios que no estamos ya ahí. Y también la remoción de lo que detiene la iniquidad, y que habla del Espíritu Santo cuando se ha quitado el mundo. Estos acontecimientos no están listados en orden estrictamente cronológico aquí, hermano, pero van a suceder. Fíjese, la apostasía ya está en boga. Mucha gente completamente se perdió. Los veías activos en las iglesias, los veías entregados, pero realmente hoy están en el mundo. Pero todo esto se está cumpliendo. Uno de los principales cimientos es la venida de la rebelión o apostasía, que significa alejarse. Esto se refiere a rebelarse, alejarse o abandonar una posición que antes se tuvo. Escuche esto. Esta rebelión tendrá lugar dentro de la iglesia profesante. Consistirá en alejarse de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Y por supuesto, hermanos, que la apostasía ha caracterizado a la iglesia desde inicio. Pero Pablo se refiere a una apostasía específica y distinguible que vendrá en el futuro. Pero otro acontecimiento también debe ocurrir antes que se realicen los juicios del día del Señor. Es necesario que se manifieste el hombre de pecado. Pablo usa un tiempo verbal al decir se manifieste, que indica que esta revelación será un acto decisivo que tendrá lugar en un momento definido de la historia. Pero para ese entonces, gracias a Dios, no está la iglesia. Versículo 4. El cual se opone, este hombre inicuo, fíjese, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Como le digo, esta etapa no nos toca vivirla, pero todo eso se tiene que manifestar. Ya está la apostasía en una parte de ello, en esa parte, y hay otra parte que tienes que entenderla, cómo el Señor está deteniendo en cierta forma toda la maldad, pero una vez que se ha quitado el Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahorita, esto se va a desatar peor. ¿Ok? Mire, ese hombre también se identifica como el adversario, el cual se opone a Dios. Él tratará de reemplazar la adoración del Dios verdadero y de todos los demás dioses falsos, de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, con la adoración a sí mismo, y aún se sentará en el trono que está en el templo de Dios, en lugar del Santísimo, como Dios haciéndose pasar por Dios. La bestia no tolerará que se adore a nadie ni a nada más que a él mismo. Versículo 5. Pablo les recuerda esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo no quería que esto les fuera nuevo o les cayera por sorpresa, sino que estuvieran atentos a lo que está viniendo y lo que se está viendo en el mundo. Esta enseñanza no era para ellos nada nuevo, para los de Tesalónica. Pablo les había enseñado acerca del día del Señor cuando estuvo con ellos en Tesalónica. Ahora les pide que recuerden esas lecciones. Por primera vez en la epístola, el apóstol dice en singular que él personalmente los había instruido. Él dice esto para enfatizar, hermanos, aquí la verdad de su mensaje, porque había sido el vocero principal ahí en Tesalónica. Él no consideraba que la verdad profética fuera demasiado profunda, sin importar o convertirla como para que que no la recibieran los nuevos cristianos, o más bien controvertida para ellos, perdón, como para que no la recibieran los nuevos cristianos. Más bien, fíjese, creía que era una parte importante de todo el consejo de Dios, así que la enseñanza sin titubear y sin pedir disculpas para ello. El apóstol Pablo aquí continuó corrigiendo la enseñanza falsa al dar información acerca del hombre de pecado y la relación que tiene con la remoción de aquel que ahora detiene parcialmente la iniquidad, toda la maldad del mundo. Lo que ves no es nada comparado a lo que vendrá y se va a desatar.
Por eso, si leyeras tu Biblia, te dieras cuenta de todas estas cosas. No estuvieras con temor y no debes por qué estar en temor, porque eso no es algo correcto. Versículo 6, por favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ok? ¿Qué es lo que detiene ese misterio de la iniquidad? Bueno, la obra del Espíritu Santo deteniéndola, pero también hay una parte importante donde nosotros estamos involucrados. Aquí la palabra griega, kai, fíjese, conecta lo que antecede con lo que sigue. Continúa aquí en el mismo tema, pero el énfasis cambia hacia lo que al presente refrena la manifestación del hombre de pecado, que no le ha permitido todavía manifestarse, porque tiene que ser quitado para que él se pueda manifestar. Pero ¿quién tiene que ser quitado? Es cuando el Espíritu Santo ya es quitado de este mundo, pero ya no estamos aquí. Bendito sea Dios por esas promesas, ¿verdad? Pablo dice que los tesalonicenses ya sabían lo que era, pero no lo identificaban aquí. Tal vez ya se los había dicho en persona, algo o alguien está deteniendo la culminación de la iniquidad. Un propósito parcial de este impedimento es evitar que el hombre de pecado se manifieste prematuramente. Versículo 7, por favor. Porque ya está, dice en acción, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y obviamente, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Fíjese que este versículo explica y amplía lo que dijo en el versículo 6. Pablo recuerda a sus lectores porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo que todo se está viendo en el mundo. Esto es un asunto, es uno de los misterios, perdón. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad nueva que era desconocida antes de que fuera revelada en la dispensación presente. En este caso, el misterio es la revelación de que en el futuro la iniquidad llegará a un clímax en el mundo. Pero, de alguna manera, está siendo detenido. Por eso yo le digo a la gente, no se asuste. Lo que viene no es nada comparado a lo que usted ve ahorita. Pero, y ese impedimento, hermanos, continuará hasta que llegue el tiempo determinado para que se manifieste el hombre de pecado y llegue el clímax de la iniquidad. Ahora, ¿quién o qué está deteniendo el movimiento promovido por Satanás contra la ley divina y posponiendo la revelación del inicuo? Algunos dicen que el imperio romano, pero ese imperio hace mucho que desapareció y no se ha revelado el que lo tiene. Ahora, otros sugieren que es Satanás, pero es difícil aceptar que él quisiera detener el pecado, al contrario, los tiende. Unos más afirman que los gobiernos humanos están reprimiendo el pecado y la revelación del anticristo. Sin embargo, hermanos, esto no tiene fundamento porque más ellos están promoviendo el pecado, si se dan cuenta. Sí, la igualdad de géneros, tantas cosas, y no es así. Fíjese, y no todos los gobiernos detienen el pecado, más bien muchos lo promueven. Pero el Espíritu Santo es la única persona con suficiente poder sobrenatural como para hacer esto. Dicen, quien él al presente lo detiene. ¿Cómo lo hace? Fíjese cómo lo hace. A través de los cristianos. Cuando hablamos la verdad de Dios, en quienes mora y a través de quienes obra en la sociedad para detener la creciente ola de iniquidad presente. Iglesias orando, hombres hablando de la verdad, rescatando a hombres. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también el Espíritu Santo conteniendo esa maldad. Pero una vez que se ha quitado, esto se va a desatar horrible. Ahora, ¿cómo será quitado del medio? Bueno, cuando la iglesia abandone la tierra en el rapto. El Espíritu Santo también se hará a un lado en el sentido de que terminará su ministerio específico de detener la iniquidad a través del pueblo de Dios. Ahora, es evidente que la remoción del que tiene la iniquidad al momento del rapto debe preceder al día del Señor. El razonamiento aquí paulino, hermanos, es un fuerte argumento a favor del rapto pretribulacionista. Precisamente, mire, los de Tesalónica no estaban pasando por la gran tribulación porque no había ocurrido el rapto todavía. Era la idea que les estaban metiendo, pero no ha pasado. Pero tienes que estar prevenido y no darte miedo.
todo lo que estoy viendo, voy a estar hablando en estos devocionales de esta semana que viene, todo lo que está aconteciendo, no solamente en el mundo, en la iglesia, en familias, y que esto no te debe sorprender, porque esto es bíblico. No te debe sorprender cómo está actuando la gente en las iglesias, cómo están actuando las familias unas con otras, unas contra las otras. Esto es bíblico. No debe asustarte, al contrario, debe darte cuenta que lo que dice el Señor se cumple y viene pronto. Versículo 8, por favor. Dice, entonces se manifestará una vez que Él se ha quitado, dice, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después, hermanos, aquí, de que desaparezca el impedimento, fíjese, el mundo se hundirá irremisiblemente en la iniquidad y se manifestará aquel inicuo. En la Biblia nunca se menciona el nombre de esa persona, pero Él se dará a conocer por sus acciones. Es el mismo a quien se refiere el versículo 3. También está descrito en Daniel, capítulo 9, 26 y 27, y Daniel 11, del 36 al capítulo 12, versículo 1. Fíjese, Pablo estaba consciente de las fuerzas espirituales que estarán detrás de ese individuo. Por esa razón, describe aquí que su revelación será algo que se realice con el poder de otro, no de él mismo. A ese poderoso individuo el Señor matará con el espíritu, con el soplo de su boca. Tal vez el anticristo domine a la humanidad, pero no podrá resistir al Mesías, escúcheme, porque sin duda Jesucristo es el Señor. El solo aliento de la boca de Cristo glorificado matará al inicuo como hace un horno que arde con fuerza. Por eso, escúcheme esto. Si usted leyera constantemente las Escrituras, estaría preparado, confiado de que todo esto debe acontecer. Pues está escrito y no debe tomarte por sorpresa o darle temor, al contrario. Fíjese, usted debe de llegar a esta conclusión de vivir en santidad de aquí en adelante, delante de Dios, y hablar más de que el Señor viene pronto. Todo lo que está sucediendo, y como dije al principio, asesinatos, robos, secuestros, familias enemistadas, pleitos, cosas feas en las iglesias, todo esto está escrito. Y te lo voy a explicar la siguiente semana. Esta solamente es la puntita del iceberg de lo que estamos viendo. Así que le invito a orar y lea su Biblia para que no le agarre de sorpresa las cosas. No tenga temor, esto es bíblico, lo que está pasando. Usted debe estar convencido cada día y con esa esperanza de que el Señor viene pronto. Permítame orar y espero que siga usted escudriñando día con día y entendiendo lo que está pasando en el mundo, pero aceptándolo con esa reverencia de que Dios viene pronto y la esperanza de que en cualquier momento nos vamos. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permites terminar un día más, Señor, de labor contigo, labor en cualquier aspecto secular, en cualquier, Señor, parte que nos pones como seres humanos. Que, Padre, podamos ahora terminar esta noche agradecidos. Gracias por tu palabra, porque todo lo que dices es verdad y se cumplirá en su tiempo y en su momento. Te bendecimos por tu venida. Estamos contentos porque cualquier momento nos llevarás, pero estamos convencidos de que todo lo que pasa en el mundo se tiene que cumplir. Pero también, Señor, estamos convencidos que en cualquier momento nos vamos contigo. Gracias porque al momento lo que vemos no es nada comparado a lo que vendrá, porque este misterio está deteniendo esta iniquidad en el mundo. Pero una vez que se ha quitado, esto será terrible. Señor, que cuando venga nos halles haciendo así. Tu voluntad, viviendo para ti, esperándote y viviendo para ti y no para el mundo. Así que nos ponemos en tus manos. Y Señor, si es tu voluntad el venir hoy, así sea, Señor. Te esperamos. Ven pronto. Sí, Señor Jesús, como decía Juan. Estamos preparados para ti. Y esto no nos cae de sorpresa porque está escrito en tu palabra y lo sabemos con convencimiento. Te damos honra y gloria y ayúdanos el día de mañana si es que, Señor, tú no vienes y tenemos que esperar más, a seguir adelante y fortalecidos en tu esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad y es un placer el compartir la palabra de Dios. Nos vemos el lunes, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Y si no nos vemos, bueno, te veo en la eternidad. Que Dios te bendiga. Excelente noche.